Ya estamos reunidos en la casa de Dios. Vamos a escuchar su palabra en esta hora. Hoy todavía estamos en nuestro tema, la descripción de los dones espirituales. Estábamos hablando sobre los dones espirituales permanentes, las descripciones. Y los hermanos dicen, ¿saben qué, hermano? Queremos escuchar la descripción de los dones señales también. ¿Por qué no? Es algo que edifica también, queremos saberlo. Así que vamos a dar una descripción también de uno de los dones más controversiales en nuestro tiempo. Yo creo que todos estuvieron leyendo su lectura cuando el hermano presidente pasó aquí a dar lectura a la palabra de Dios. Es sobre hablar en lenguas. Eso es donde vamos a estar hablando en esta hora de la tarde. Así que voy a pedirles, amados hermanos, de inclinar su rostro y oramos en esta hora sobre este tema. Padre bendito, soberano, grande y maravilloso eres en todo el sentido de hablar. Tu palabra dice que nadie puede medir la anchura, la profundidad, la longitud de tu poderío. He aquí en esta hora están tus hijos, están reunidos en este lugar, en esta casa de oración, grandes y pequeños, de diferentes niveles de educación, de diferentes idiomas, de diferentes apellidos, de diferentes nacionalidades. Pero tú los has reunido bajo este techo para cantar, para orar y también para alimentarse de tu palabra. Antes de impartir tu palabra en medio de ellos, te pido que hagas cada corazón sea receptivo a tu mensaje en esta hora de la tarde, que cada uno de nosotros podemos recibir un poquito de este alimento espiritual. Así pues te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vayamos una vez más en primera carta a los Corintios, en su capítulo 14, en el versículo 23. Cuando lo encuentren, amados hermanos, favor de ponerse de pie para que así podamos leer la palabra de Dios. Vamos a terminar donde comenzó la lectura, que es en esta hora, que es en el 27. 23 al 27. ¿Lo encontraron, hermanos? Amén. Vamos a leerlo audifonalmente. Yo el 23, ustedes el 24 y sucesivamente terminamos todos en el 27. Dice así la palabra de Dios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y entra incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 27 todos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Palabra del Señor. Pueden tomar su asiento. Y ya hemos hablado sobre los dones señales. Y todos sabemos para qué son los dones señales. Hay una gran controversia sobre este don señal, que es hablar en lenguas.
Muchos de nosotros hemos escuchado mensajes sobre hablar en lenguas. Muchos de nosotros quizás hemos escuchado a personas hablar en lenguas y hasta incluso quizás hay alguno, no todos, ha querido aprender a hablar en lenguas. Hablar en lenguas, hermanos míos, el don de las lenguas es uno de los dones señales temporales dado a la iglesia primitiva para permitir que el evangelio pudiera ser predicado a través del mundo por todas las naciones y en todas las lenguas conocidos. Implicaba la habilidad divina de hablar un lenguaje nunca aprendido por el hablante. El don autentificaba que tanto el mensaje del evangelio como quienes lo predicaban procedían de Dios. Escuchen bien, amados hermanos. Ahora vayamos todos conmigo tranquilamente en Hechos 2. Es donde muchos de nuestros amigos, no los llamamos hermanos porque si fueran hermanos estuvieran acuerdos con nosotros. Muchos de nuestros amigos van del lado izquierdo en esta enseñanza. Hechos 2:1. Lo vamos a ir texto por texto. Tenemos buen tiempo, así que no me preocupo por el tiempo en esta hora. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Palabra del Señor. Terminamos en el 13. Cuando nosotros vamos a analizar esto por versículo, esto se llama un mensaje expositivo. Cuando es un mensaje expositivo, vamos a hablar sobre los detalles de hablar en lenguas. Un detalle que vemos aquí, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son todos estos? Cuando dice, estaban todos, ¿quiénes son? Los 120, los discípulos y los apóstoles estaban allí, todos juntos, unánimes. Pero escuchen bien qué es lo que pasó en el 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban, hermanos? ¿En qué lugar estaban? Adentro de una casa.
Hay algo que pasó aquí que lo que hizo todo esta maravilla es que se llenó la casa. De repente vino del cielo, dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Número 1, se llenó toda la casa de un viento. Eso es lo que pasó. Cuando eso sucedió, escuchen bien en el 3, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, recibieron el don de lenguas. ¿Cuál era la señal cuando llegó el don de lenguas, hermano? Un estruendo. Como un viento sopló y llenó toda la casa donde estaban ellos danzando y aplaudiendo y... No. ¿Qué estaban haciendo ellos? Sentados. No estaban danzando y aplaudiendo. No estoy atacando, solamente estoy aclarando cómo estaban ellos físicamente. Estaban sentados, quietos, todo en orden, unánimes. O sea, todo en orden, tranquilitos. Y ¡boom! ¿Cómo es un trueno, hermano? ¿Qué pasa cuando truena? Los niños se van bajo la cama y los adultos encima de la cama. Hubo un fuerte trueno. Y la Biblia dice, vamos a seguir. Es tan maravilloso la Biblia que viene toda completa, con todas las informaciones. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, todos los que estaban sentados ahí comenzaron a hablar en lenguas. Pero cambia algo aquí, hermano, es que la Biblia no es como decimos, no te va a decir y luego salió el gato. No. Aquí va a decir todo, pero aquí donde acaba con un punto en el 4 dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Punto. Ahí se terminó toda la escena. Estaban unánimes, sentados adentro de una casa, calmaditos, de repente, ¡pum!, un trueno y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y en el 5 nos lleva en otra escena. Fíjate qué pasó en el 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Escucha. Y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. O sea, este trueno que habla la Biblia, no solamente los que estaban adentro de la casa escucharon, sino todos los que estaban en la ciudad. O sea, todos los que estaban en esa ciudad. Digamos, es un día domingo, ahí donde mi pueblo donde vengo, en el día domingo es donde la gente va en el pueblo y comprar su comida que van a hacer toda la semana. Estaban todos juntos en ese lugar, toda la multitud comprando, otro vendiendo, otro haciendo negocios allá, ¿no? Haciendo su business, como dicen los que hablan inglés. Allí la gente haciendo su business, ¿no? Entonces de repente, ¡pum!, un estruendo. Todo el pueblo de Maragua escuchó, digamos, ¿verdad? Y todos los que estamos reunidos aquí comenzamos a hablar en lenguas. Y la gente dice, ¿qué está pasando? Y todos se amontonaron. Y fíjate,
Porque eso es lo que dice, no estoy diciendo. Y dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud. Esta multitud que se juntó no eran los que estaban adentro de la casa, sino los que moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Estoy leyendo en el 5. Todos esos se juntaron. ¿Por qué? La Biblia lo dice. Porque estaban atónitos y maravillados, diciendo. Ahora, estos que estaban en la casa, reunidos, sentados juntos, unánimes, tuvieron que salir de esa casa. Fueron en la ciudad donde estaba estos montones, esta multitud. Esto es lo que pasó. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice la Biblia en el 5. Y echó este estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora la escena ya se cambió, ya no es adentro de la casa. Ahora ya están donde la multitud está juntado. ¿Y quiénes son los que estaban en medio de la multitud? Los que hablaron en lenguas. Se entraron en la multitud y dice aquí en el 7, y estaban atónitos. ¿Quiénes estaban atónitos? ¿Los que hablaron en lenguas? No. ¿Quiénes estaban maravillados? La multitud. ¿Y esta multitud cómo se llama? Incrédulos. Estaban atónitos que estos hablaban en lenguas. No, escuchen bien, hermano, esto es lo más chistoso. Estos no estaban perplejos y atónitos, maravillados, dice. No estaban así, wow, o asombrosos, porque estos, ¿qué están hablando? Esto no los escuchamos. No, eso no es lo que estaba pasando acá. No es lo que estamos viendo usualmente hoy los que hablan en lenguas. La gente se maravilla hoy en día de los que hablan en lenguas, porque ¿de qué está hablando? No lo entiendo, ¿verdad? Cuando alguien dice, arra vaya santa, ura vaya saya, ¿verdad? Como dijo uno en teléfono, me llamó, esto es literalmente, no es mentira, alguien me llamó y dice, hermano, entonces no es Rambo, saca la bazooka, no es hablar en lenguas. Dice, no, pues, claro que no. No sé dónde aprendió el jurado y tal, pero así me llamó. Eso no es hablar en lenguas. Porque estos que estaban atónitos y maravillados, no porque esos estaban hablando en lenguas y ellos no entendían, sino porque entendían. Eso es la diferencia. Ellos estaban atónitos y maravillados. Dice, wait a second, espera un segundo. Hey, tú no, que no eres de Varías, ¿y cómo es que hablas ahora chino? ¿Va? Eso es lo que dijeron acá. Imagínate, usted de Canjobal o de San Miguel, ahí habla cateco uno y luego en ese momento esos que hablaban en su lenguaje natal, que no fueron a la escuela a aprender esto, sino por el poder del Espíritu Santo ellos comenzaron a hablar en otra lengua. En otro lenguaje. Another language, dice el que habla inglés. Y esto se llama idioma. Entonces estos se maravillaron, dice, ¿cómo es que te escucho hablar en mi dialecto, mi idioma? Que no eres pues judío. Mira, eso es lo que dice la Biblia, no estoy mintiendo, dice. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Está muy claro en la Biblia.
Eso es lo que dijo ese pueblo, esa multitud. Dice, espera un momento, ¿quién son estas multitudes? Ahorita vamos a saber quiénes son. Dice, ¿cómo es posible esto? Escuchan los que están, aquí no menciona Anjobal, Acateco, pero aquí dice quiénes son los que estuvieron allí. Dice, estuvieron los partos en el 9, estamos en el 9. ¿Todos están conmigo en el 9? Ok, estaban allí partos, medos, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Está claro la Biblia? Entonces lo que estos 120 hablaron en lenguas fueron idiomas de estos países. Hermano, amigo que me está viendo, espero que usted está escuchando esto. Si no lo sabe, léelo en la Biblia. Allí lo dice. ¿Quiénes son estas naciones, estos países que estaban reunidos ahí? Estaban hasta ahí nuestros amigos de África, de Asia, de Egipto. Hablaban diferentes lenguas, hablaban diferentes idiomas, pero ellos pudieron escuchar las maravillas de Dios en su propio lenguaje, en su propio idioma. ¿Escucharon eso? Entonces eso de hablar en otras lenguas y todo eso es antibíblico, muy antibíblico. Estemos de acuerdo con esto. No avergüencemos a Dios. Entendemos la palabra del Señor. Ella está muy clara. Y lo más común, en lo más claro y muy claro, para que nadie vaya con duda en casa, escuche bien. Donde se habla en lenguas, en otra lengua, en la Biblia, no es adentro de la iglesia. Se habla en lenguas, según lo que dice la Biblia, en medio de los incrédulos. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día hacen como los corintios. ¿Saben qué hacen los corintios? Vamos, en Corintios. ¿Dónde estuvimos? En Corintios. ¿Saben qué hacen los corintios? Es lo mismo que hace hoy en día estas iglesias. No voy a decir nombres, pero hoy en estas iglesias que practican esto. ¿Saben qué hacían ellos? Dicen, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Estoy en Corintios 14, 23, perdón hermanos. Primera de Corintios 14, 23. Y eso es lo que está haciendo hoy en día las iglesias que practican, entre comillas, hablar en lenguas. ¿Qué es lo que hacen? Adentro de la iglesia hablan lenguas. Hello. Hablar en lenguas, si verdaderamente existiera, hablar en lenguas es para los incrédulos, no para los creyentes. Está muy claro la palabra de Dios. Está muy claro la Biblia. Por eso Pablo los exhortó a decir, si ustedes se reúnen, todos ustedes comienzan a hablar en lenguas. ¿Y qué tal si entra uno que no es creyente? Los va a llamar locos. No lo digo yo. Entonces los que practican hablar en lenguas, como dijo este del teléfono, Rambo saca la bazuca dentro de la iglesia, ¿están locos? ¿Ineptos, indoctos, sin conocimiento de la palabra de Dios? Esto se llama herejía, eso se llama anticristo, antibíblico.
No permitas que te engañen. Dice la palabra de Dios, si alguno es así, salte en medio de ellos, deja esa basura. Los que practican hoy en lenguas, hermanos, son puros mentirosos, lobos rapaces. Escucha bien lo que dice Pablo a esta iglesia de Corintios, que parece igual que hoy en las iglesias donde practican, entre comillas, hablar en lenguas. Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo o indocto, por todos es convencido. Cuando dice profetiza, más al rato vamos a explicar eso. No voy a entrar en eso porque estamos en lenguas, ¿ok? Escucha lo que dice en el 27, para estar más claro. Me encanta lo que dice 27, porque es palabra de Dios y no es palabra de hombre, ni es doctrina de hombre. Escucha lo que dice 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por o lo más. O sea, no puede hablar más de 3, alguien que habla en lenguas. Y hoy en día las iglesias, ¿qué pasa, hermano? Todo, mundo y reimundo, es decir, aunque no eres cristiano, ahí te convencen que tienes que hablar en lenguas. O sea, hay una regla que puso Pablo acá. Sea 2, lo más 3. Hasta ahí. Si hay más de 3, eso es, ya no es válido, es basura. Pero hoy en día, el pastor, el copastor, todos los ancianos, los diáconos y entre comillas, las siervas. ¿Ven eso? La Biblia está muy claro. Si hay más de 3 hablando en lenguas, hermano, vámonos de este lugar porque no está bien. No vamos a entender. Y, exacto. Escuchen bien la palabra de Dios, está más claro. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o lo más 3. Regla de la Biblia, regla de Dios, y no hay nada más que añadir. Sea 2 o 3. Si hay más de 3, basura. Y escucha bien, para que esté muy claro, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y habla para sí mismo y para Dios. O sea, si hay alguien que comienza a hablar en la iglesia y empieza a decir arra, vaya, arra, y no arranca el carro, y no hay intérprete, que se apague el carro. Sáquenlo. Pero hoy en día, hermanos míos, muchos arra, vaya, y no hay nadie que nos explique qué están hablando. Y según que esa es la iglesia, ¿qué mentira del diablo ha entrado? ¿Y saben por qué? Y esto es lo más doloroso. Porque nos gusta. Gracias a Dios, no la iglesia bíblica Jesús salva. Pero hay iglesias que les gusta comida chatarra. Comida barata. Evangelio barato. Donde te llena puro el ego. Pura sanidad, pura prosperidad, puro bienestar. Puro profecía. Mira que te mando, que te esfuerces. Eso es lo que me profetizó Dios sobre tu vida. Es que es mentira, la Biblia lo dijo. Está muy claro la palabra de Dios. Hablar en lenguas, hermano, eso fue para los incrédulos. Hablar adentro de la iglesia en lenguas no es para la iglesia. Es para aquellos que no creían. Para que escucharan la maravilla de Dios. No lo digo yo, eso es lo que leímos en Hechos. ¿O estoy equivocado? Hechos 2:11. Cretentes, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios.
¿Y cuáles son las maravillas de Dios que deben hablar en lenguas esas personas en aquel tiempo? Escucha lo que dice. Cuando Pedro se paró en el mismo Hechos, varones israelitas, dijo Pedro, oíd estas palabras. Estoy en Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de eunucos, crucificándole. Eso es lo que comenzó Pedro a decir. Y eso es lo que todos oyeron en sus lenguas. Cristo Jesús, el que fue crucificado por ustedes, ese es el Hijo de Dios. Esa es la salvación. Todo aquel que venga a Cristo y acepta a Jesucristo, que crea en su nombre y se bautice, será salvo. Eso es lo que predicó Pedro. Y eso es lo que predicó Pablo también. Y todos los apóstoles, eso es lo que predicaron. ¿Qué predicaron? El Cristo crucificado, sepultado, resucitado y viene otra vez. Eso es lo que predicaron en lenguas. No predicaron confusiones, no enseñaron doctrina de hombres, enseñaron las maravillas de Dios que usted y yo tenemos ahora. ¿Hay algo más que necesitamos? Nada, hermano. De esto me basta. No necesito ver milagros, no necesito hablar en lenguas, no necesito ver señales para creer en Dios. ¿Por qué? Porque creo en su santa palabra, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él fue sepultado, que al tercer día resucitó y está a la diestra del Dios Todopoderoso, y solamente estoy esperando mi arrebatamiento. Y eso es lo que creo, y no necesito ver señal para creer en eso, porque está escrito en la palabra de Dios. Y eso es lo que necesita escuchar todo el mundo en este tiempo. No confusión, no hablar en lenguas y hacerlos como si fueran tontos la gente. No, hermanos míos. Esto predicamos y esto enseñamos. Y esto se llama sana doctrina y pura Biblia. Y nada más que Biblia. Y esa es la palabra de Dios. Oramos. Padre eterno, no hemos añadido ni hemos quitado en tu palabra. Palabra está clara. Tus apóstoles, aquellos santos hombres que has llamado para ese ministerio, hablaron en lenguas para compartir las maravillas tuyas, que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, que Él fue sepultado y resucitado al tercer día. Ese mismo Cristo predicamos nosotros hoy en día. No hay otro como Él. Y no va a haber otro evangelio más que la que está aquí en la Biblia. Ayuda hoy en tiempo el mundo salir de la oscuridad. El enemigo ha puesto un pañuelo en los ojos de ellos. No pueden ver, no pueden oír y no pueden hablar la verdad. Porque el enemigo los ha cegado, los ha puesto mudos y sordos a tu palabra. Pero a aquellos, Señor, que tienes esa voluntad, aquellos llamados que están perdidos adentro de estas iglesias, ayúdalos, Señor, a salir de esa oscuridad y que comiencen a estudiar tu palabra a la luz de la verdad. Gracias por hacer nosotros conocer que esta señal de hablar en lenguas no es para nosotros, sino es para los incrédulos en aquel tiempo. Ahora ya no necesitamos esas señales. Nos basta tu santa palabra, porque en ella encontramos la verdad. Así que ayúdanos a escudriñarlas día tras día y momento tras momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.